Y el grupo va a ser el grupo 1. Periodo 3 y grupo 1. Esta configuración que ustedes ven acá, este corchete con el neón, significa que la configuración electrónica del sodio ha sido escrita de manera corta, digamos, se llama por capa. Para no escribir todo, porque el sodio tiene 11 electrones para distribuir, lo que se hace es tomar la configuración electrónica del neón, que ya tiene 10 electrones. Entonces, con estos 10 electrones que están acá, tomo la del neón y escribo lo que me falta. 10 electrones van a coincidir con la configuración del neón. El que me falta va a ser 3s1. Entonces tengo neón 3s1. Quiere decir que está ¿en qué periodo? En el periodo 3, Perfecto. ¿Y en qué grupo? en el grupo 1. 1. En el grupo 1. Ahora fíjense qué pasa si el electrón está ubicado en un orbital p. En un orbital p tomamos el ejemplo del cloro. ¿Cuánto es el número atómico del cloro? 17. 17. Su configuración electrónica va a ser la configuración electrónica del gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior? El neón. El neón. O sea que el neón va a aportar ¿cuántos electrones a los 17? 10. 10. Y me quedan 7 acá para ubicar. Entonces digo, neón, y los 7 que me quedan, tengo que respetar la regla, va a ser 3s2 y 3p5, 2 en el orbital s y 5 en el orbital p. Todo esto que yo les estoy dando por dado está muy bien explicado en el video que está subido desde la semana pasada. Entonces tenemos neón 3s2, 3p5. ¿A qué periodo pertenece el cloro? Periodo 3. Al periodo 3. Para sacar el grupo, fíjense lo que hacemos. Sumamos los electrones. 2 del S más 5 del P más 10 para poder sacar el grupo de acuerdo a la forma moderna, digamos, a la disposición moderna, no me salía la palabra. De acuerdo al criterio moderno para nombrar un grupo, el cloro pertenece al grupo 17, que es este. Entonces se suman los 2 electrones del S más los 5 electrones P del último orbital, me da 7 y le sumo 10. ¿Por qué le sumo 10? Porque son los 10 grupos que tengo que transcurrir para llegar al cloro, corresponden a los elementos de transición, los que están antes. Si lo quiero hacer con la nomenclatura antigua, tengo que sumar únicamente los electrones S y P. 5 más 2, 7, me da 7A. Si el electrón diferencial está ubicado en un orbital d, significa que va a ser un representativo. El número del grupo va a ser la suma de los electrones S y D. Tomamos la configuración del vanadio. El vanadio está ubicado en el grupo 5. Entonces va a ser, como número atómico tiene 23, es decir que el gas noble anterior, ¿cuál es? Argón. El argón. El argón va a aportar 18 electrones y me van a quedar ¿cuántos electrones para el último nivel? Si su número atómico es 23. 5. 5. Esos 5 electrones, entonces voy a tener la configuración del argón, que me aporta los 18, y los 5 electrones van a estar ubicados en el 4s, que energéticamente es de menor, tiene menos energía que el 3D, se llena primero, entonces vienen 2 electrones en el 4s y los 3 restantes en el orbital D, en los orbitales 3D. Entonces digo 2 más 3, 5, sumo únicamente estos electrones y esto me está indicando que el elemento vanadio está ubicado en el grupo 5 efectivamente. Cuando vengo acá está ubicado en el grupo 5. O sea que, ¿cuál es la riqueza de este análisis?
poder, a partir de la configuración electrónica, identificar el periodo, el grupo, y eso ¿para qué me sirve? Y eso me va a servir para saber cómo se comporta el elemento. Fíjense acá en esta imagen, ustedes tienen todo lo que pueden, la información que pueden sacar de esa última configuración electrónica. Entonces yo digo 3S, tomando acá algún gas noble, este es el caso del sodio, obviamente. Acá para el sodio teníamos el neón. Lo dejo al neón porque no me interesa analizar el último nivel. Entonces, con este nivel, con este número cuántico principal, que es 3, y me da el nivel, saco el periodo. Con este orbital, que es el orbital S, o subnivel, el subnivel S, orbital S, me da el bloque, o sea que es un representativo. Con este número, que es el número de electrones que está en el orbital S, voy a sacar la columna del bloque, que es el grupo 1. O sea que a partir de allí yo digo periodo 3, grupo 1, elemento sodio. ¿Qué son las propiedades periódicas? Bueno, como les decía al iniciar la clase, son propiedades de los elementos que se van a encontrar en función o que son función periódica del número atómico. Cuando ustedes van a rendir los exámenes finales, yo les pido definiciones, porque considero que ya han completado la instancia de la parte práctica rindiendo los exámenes parciales. Y las definiciones son estas. Entonces, cuando yo les digo qué son las propiedades periódicas, ustedes no me pueden decir que las propiedades periódicas es como, así ponen ustedes en el examen, que la propiedad periódica es como los elementos están en la tabla. Por ejemplo, para darles un ejemplo. No, no, no. Las propiedades periódicas son, como su nombre le indica, propiedades. ¿De quién? De los elementos, porque lo que están en la tabla periódica son elementos químicos, cosas que no ponen tampoco, se comen la palabra elemento. Y que se pueden predecir esas propiedades de acuerdo a cómo están ubicados. Entonces, por un lado, la tabla periódica va a estar, permite ubicar a los elementos en función de su número atómico. Gran concepto, porque esa es la tabla de Moseley. Y por otro lado, la propiedad, si la estudiamos, es porque justamente me va a permitir predecir a partir de dónde está el elemento. Miren qué importante que es. Porque yo, a partir de mirar la tabla periódica y decir, ah, bueno, el calcio está acá en el grupo 2, este es en el bloque S, es un representativo. Y es un metal, ajá, y este es un no metal, el cloro también es un representativo, pero es de bloque P, entonces yo voy a poder determinar químicamente cuál es el comportamiento entre este elemento y por qué. Voy a poder determinar cuál es el comportamiento de los elementos de transición, voy a poder determinar por qué los gases nobles están ubicados acá. Entonces, el concepto hay que tenerlo claro. Estas propiedades que van a tener una variación periódica de acuerdo a cómo vayamos desplazándonos en el periodo o en el grupo, nosotros vamos a estudiar acá. Voy a sacar esta radio iónico. Ah, no, 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 sí, está en el programa. Perdón. Ahí. Vamos a definir al radio atómico como primera propiedad. Se define al radio atómico como la media de la distancia entre dos núcleos. En Química 2, ustedes van a estudiar distintos tipos de radios atómicos. Generalmente, el radio que figura en la tabla periódica es un radio covalente para todos los elementos de la tabla, excepto para los gases nobles, que son monoatómicos, y se usa otro tipo de radio.
pero no es otra cosa que la media, o sea, el promedio de la distancia entre dos núcleos de dos átomos. ¿Cómo varía en un periodo y cómo varía en un grupo? En un periodo, o sea, para hacer el análisis en un periodo, yo voy a avanzar de izquierda a derecha. En esta tabla periódica donde se ha suprimido por razones, digamos, para no entrar en las excepciones, se han sacado a los elementos de transición, tomamos la variación de los representativos, que son el 1 y el 2, hacia el 3 y el 7, llegando hasta los gases nobles. ¿Qué observan ustedes en un periodo? El radio atómico en un periodo va a decrecer, fíjense que va disminuyendo, en tanto que en un grupo hacia abajo el radio aumenta. ¿Por qué aumenta hacia abajo? Y bueno, aumenta porque los electrones externos van ubicándose en los niveles que están más alejados del núcleo. Entonces, al estar más alejados del núcleo, los electrones internos son apantallados, los electrones internos apantallan, quiere decir, ¿qué quiere decir apantallar? Apantallar quiere decir que no dejan que la atracción del núcleo que está en el medio sea efectiva hacia el último electrón. Entonces, a medida que vamos descendiendo, aumenta el número atómico hacia abajo. Y si aumenta el número atómico hacia abajo, aumenta el número de protones. Y si aumenta el número de protones, aumenta el número de electrones. Y si aumenta el número de electrones, voy a tener más niveles. De hecho, en este voy a tener 2, en este voy a tener 3, en este 4, porque pertenece al periodo 4, en este 5 y en este 6. O sea que este es muchísimo más grande que este. Entonces, la distancia que va a haber entre el electrón periférico del cesio y el electrón periférico del litio hacia el núcleo es claramente mayor. Además de contar que todos los electrones, porque hemos ido subiendo, nosotros hemos ido aumentando el número de niveles, todos los electrones que quedaron en los niveles internos hacen de escudo a la atracción de este último electrón que está en el sexto nivel hacia el núcleo. Esto es como si ustedes estarían en un edificio, en una planta baja en la vereda, eso sería el núcleo, y el electrón diferencial está en el sexto piso. Si ustedes desde abajo emiten un mensaje al compañero que está en el sexto piso, difícilmente que lo escuche, porque todos los otros pisos están apantallando eso, ¿comprenden? Eso sería la variación, y es mucho más grande, digamos, el tamaño del átomo. Hay un concepto, que es el concepto de carga nuclear efectiva, que es la carga que va a sufrir o que va a experimentar el electrón en un orbital externo apantallado por los electrones internos. Entonces, yo les acabo de decir que en un grupo y hacia abajo el radio aumenta, porque en ese sentido aumenta el número de niveles. Y si aumenta el número de niveles, aumenta el apantallamiento de los electrones internos que escudan la atracción del núcleo hacia el último. Y por lo tanto disminuye la carga nuclear efectiva. O sea, la carga nuclear sería esa atracción entre el núcleo y el último electrón periférico, que se va a ver aminorada por todos esos electrones internos que escudan la atracción con el último. Esa es la razón por la que el radio aumenta. Hacia la derecha, ¿qué observan ustedes? El radio disminuye. El radio disminuye. En un periodo, dijimos que en un periodo, fíjense, tomemos el periodo 2. Todos los elementos químicos que están en el periodo 2, ¿cuántos niveles tienen? ¿Cuántos niveles tienen? Ahí lo ven en la configuración. Dos. Tienen 2. En el ejemplo que acabamos de ver recién, fíjense en acá, desde el litio hasta el cesio, el litio, ¿cuántos niveles tiene? 2, El sodio, 2, ¿no? 3, no, 3. 3, El potasio, 4, 4, el rubidio, 5, 5, el cesio. 6, 6. ¿Ven? Este es el sexto piso que yo les decía. ¿Entienden cómo va aumentando el nivel? A medida que Sí, profe. desciendo,
se va haciendo esto, digamos, este número que está acá, que está como un número, si yo lo grafico, lo veo como este tamaño que está acá. Me está dando la magnitud de el aumento del nivel y el volumen de ese átomo, de ese elemento. Ahora, antes de ver la imagen, quiero que razonen acá. Entonces, nos paramos acá. Periodo 2, desde el litio hasta el flúor. ¿Cuántos niveles tengo? 2. 2. ¿En todos los elementos? Sí. Sí, en todos los elementos. Eso me está diciendo que para el mismo, voy a tener el mismo apantallamiento en todos, a medida que me desplazo hacia la derecha, voy a sufrir el mismo apantallamiento. En el litio tengo un electrón. El segundo electrón del berilio se va a ubicar en el mismo orbital 2s. El tercer electrón del boro ocupa el orbital 2p. Entonces, fíjense que para el mismo apantallamiento, porque en todos estoy en el mismo nivel, para ese mismo apantallamiento interno, va a aumentar la atracción entre el núcleo y el electrón periférico, porque no aumenta, digamos, estoy siempre en el segundo nivel, a diferencia de este, donde yo aumentaba el nivel, acá estoy siempre en el mismo. Entonces, al ir aumentando el número de electrones, ¿qué va a pasar con la atracción? Va a aumentar. Sí. Aumenta la atracción. Aumenta la atracción entre el núcleo y el electrón periférico, porque de esa manera, ¿por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva también. ¿Por qué aumenta la carga nuclear efectiva? Está aumentando el número atómico. Entonces, si aumenta la carga nuclear, pero también los electrones se van ubicando en el mismo orbital, entre ellos hay repulsiones y el escudo, digamos, el apantallamiento es mucho menor, porque están todos en el mismo, es como si estarían todos en un segundo piso. Y va llegando cada vez más gente, más gente, más gente. Llega un momento en donde ya están todos incómodos y empiezan como a empujarse, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo vivir solo que tener que compartir con 7 más, pero todos en el mismo lugar, en el mismo orbital. De esta manera, entonces, se observa que el radio atómico en un periodo va a disminuir hacia la derecha. Para el mismo valor del nivel, para el mismo valor de n, aumenta la carga nuclear efectiva, atrae a los electrones y por lo tanto el átomo es más compacto. Y si el átomo es más compacto, la distancia entre los dos núcleos va a ser menor. En el caso de los gases nobles, tienen que saber a este nivel de fundamentos de químicos o de química 1, quiero aclararles que en el plan nuevo esta asignatura ha tomado el nombre de fundamentos de química. En el plan viejo y para las tecnicaturas y la licenciatura en geología recibe el nombre de química 1, pero básicamente tienen los mismos contenidos, por eso es que las damos igual, las damos juntas, quiero decir. En el caso de los elementos del grupo 8, que son los gases nobles, son monoatómicos. ¿Qué significa que sean monoatómicos? Que siempre van a estar solitos. No se van a unir con ningún otro átomo, digamos, el neón no, porque ya tienen su configuración electrónica completa, entonces son estables. Vamos a definir ahora una propiedad periódica que es importante y que es la energía o potencial de ionización. La palabra ionización viene de ión. Cuando nosotros estudiamos el átomo, hace 2 semanas, ustedes vieron conmigo que el átomo es eléctricamente neutro. Yo siempre insisto en eso y que el átomo es eléctricamente neutro y cuando yo quiero definirlo al átomo, yo necesito su número atómico. Entonces yo con el número atómico inmediatamente conozco el número de protones. Y si el número de protones es igual al número de electrones, el átomo es eléctricamente neutro. Pero algunas veces, ¿qué pasa? Puede llegar a ocurrir, de hecho ocurre, que tengamos especies
que pierdan electrones. Y en ese sentido, el número de protones y el número de electrones ya no va a ser el mismo. Les voy a poner un simulador. ¿Se escucha bien hoy? Sí, profe. Sí, Sí, profe. la hice arreglar. Sí, profe. Estaba con virus. Yo la verdad que ese día pensé que era otra cosa, que era como algo eléctrico, por lo que no se escuchaba. Después quise ver un video, tampoco podía. Pero bueno, la tuve parada casi una semana. ¿Dónde está? Acá, en Construction Atom. Un núcleo, no, un átomo era. A ver esto. No, esto no era. Profe, Y el material que estamos viendo ¿nos va a servir para hacer el seminario 3 o es para el 2? no, este es para el 3. Para el 2 lo tienen en el video que les subí, que ya lo tendrían Bien. que haber visto. Sí, sí, profe. Bien, gracias. Eh, Acá está, este es. Vamos a tomar al litio. Este es el modelo, un modelo básico, el modelo de Bohr, no es el modelo moderno donde tengo un núcleo y los electrones en como niveles de energía. En el núcleo se ubican las partículas positivas, protón. No se ve, profe. Ah, perdón. Esperen, compartir acá. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Entonces vamos a ver. ¿Tiene la tabla periódica a mano? Sí, profe. Bueno, deme el número atómico y el número másico del elemento litio. Número atómico 3. Bueno, si tiene 3 de número atómico, quiere decir que ¿cuántos protones voy a poner acá? 3. 3. Tres. ¿Y cuántos electrones si es eléctricamente neutro? 3. 3. 3. Fíjense cómo los electrones se ubican solos. 2 en el primer nivel y el tercero va a ir en el segundo nivel, porque siempre en el primer nivel, o sea, tenemos 1, nivel 1, y en el subnivel S voy a tener 2. Si bien este es un modelo de Bohr, pero bueno, podemos llevarlo al modelo actual, entendemos que en el primer nivel hay 2 electrones nada más y en el segundo. De hecho, acá se ve claramente que el segundo nivel está cerca del núcleo. Bueno, ¿y el número másico cuánto es, perdón? 7. O sea que, ¿cuántos neutrones voy a tener? Para esto les hago que busquen para que lo razonen. 4 neutrones. Exactamente. Para completar el átomo de litio que estamos presentando en la pantalla, tenemos los 4. Ese es un átomo, ¿qué dice acá? Átomo Átomo neutro. neutro. Este modelo de órbitas corresponde al modelo de Bohr. Ahora fíjense lo que dice acá, nubes. Ese es el modelo actual. El modelo actual establece que los electrones están en órbitas, en orbitales, están en orbitales en una nube, pero que yo no sé claramente a dónde están. Entonces, este los identifica y dice, sí, este está en el segundo, este está en el tercero. El modelo actual habla de niveles y de subniveles, pero como probabilidad de encontrarlo al electrón.
Este es un elemento neutro. Ahora, miren lo que voy a hacer. Yo voy a sacar este electrón, este tercero. Lo saco al electrón. Se ha convertido en un ion. Lo que quiero que vean acá es la carga neta. Lo voy a volver a poner al electrón. Cuando lo coloco al electrón, la carga positiva y la carga negativa es igual. Por eso es que yo insisto con esto de que el número atómico me da el número de protones y yo tengo 3 protones, 3 electrones, átomo eléctricamente neutro. Si saco un electrón, se ha convertido en un ion con carga positiva. ¿Por qué me queda un +1 acá? Porque hay un protón de acá que no tiene el electrón que lo anula. Entonces, no es que me sobre un protón, sino que me falta un electrón. Si saco otro, la carga ahora va a ser +2. Los elementos que están ubicados a la izquierda de la tabla periódica tienen esta propiedad de perder electrones. Los elementos que están ubicados a la derecha, voy a tomar el flúor, por favor, ¿me pueden dar el número atómico del flúor y el número másico? Número atómico 9. Número másico Si el 19. número atómico es 9, quiere decir que tengo que poner 9 protones. Y el número másico, 19. 19. Entonces, ¿cuántos neutrones me faltan? 10. 10. Ahí me va sumando, miren, con el neutrón cómo va sumando, porque me da el peso. Ese es su número másico. Ahora voy a poner los electrones. ¿Cuántos electrones tengo que poner? 8. 9. No, No, ¿por 9. qué 8? 9. Me 9. confundí, profe. No, está bien. Peor es no participar, porque si no participan no van a aprender. ¿En qué niveles se están ubicando los electrones? En el segundo. En Y el ahora segundo nivel. Como este es el modelo de Bohr, los pone a todos juntos. En el modelo actual está la nube. O sea que acá voy a tener el núcleo, voy a tener 2 electrones en el segundo nivel y en el orbital 2s, y estos 7 que aparecen acá van a aparecer como 2s2 y 2p5 en la configuración electrónica. Como está ubicado a la derecha, fíjense, porque acá hay uno que me sobra. Ahí está el átomo neutro. Ahora le voy a colocar el electrón este. Fíjense que en ese caso tengo un anión. Bueno, ustedes pueden buscar este simulador que está disponible y es gratuito. Escriban como yo, a ver, ya les voy a copiar acá la dirección y se los voy a dejar. Copiar. Bueno, a mí me gusta mucho usar este tipo de recursos porque en lo abstracta que es la materia, creo que ayuda mucho a los estudiantes a abrirles la cabeza en este nuevo desafío que es el átomo, los electrones y el análisis microscópico de un fenómeno, porque están acostumbrados a lo que es macroscópico. Entonces, si ustedes no entienden cuando yo voy hablando, por favor no tengan ningún problema en decirme que les repita. Entonces, ahora sí puedo entrar a lo que es la energía de ionización, porque ustedes acaban de ver que el átomo puede perder electrones o puede ganar. Para perder electrones hay que darle energía, porque ese átomo, digamos, el núcleo, recién vimos que tiene, ¿qué carga tiene? En el núcleo se ubican los neutrones y los protones. ¿Y los protones qué carga tienen? Positiva.
y atraen a los electrones. Entonces el electrón no cae sobre el núcleo porque obviamente hay una fuerza coulombica de atracción entre la carga positiva del núcleo y los electrones que tienen carga negativa que los mantienen unidos pero no colapsan. Claramente el electrón está en movimiento alrededor como esa nube difusa que vimos. Entonces, ¿qué es la energía de ionización? Y bueno, es la energía que necesito para arrancarle el electrón a una especie en estado gaseoso. Lo único que nos faltó ver en el análisis que hicimos recién en la presentación fue aumentar que eso se hace de sacarle el electrón en el estado gaseoso para hablar de la energía de ionización. El valor indica la fuerza con que el átomo atrae el electrón. Eso ahora lo van a entender bien porque lo vieron en la presentación. ¿Será el único que puedo arrancar este? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría arrancar un único electrón o podría arrancar más? Puede arrancar más. Claro que Puedo arrancar sí, más. y lo vimos. Entonces, en la medida en que vaya perdiendo, si pierde un electrón, la carga del catión va a ser +1. ¿Qué significa este más? Que hay un Que protón queda de un más. protón. Perdió. ¿Qué significa? No escuché bien. Que Hay un perdió un protón. electrón. Perdió. Perdió un electrón. Que perdió un electrón. ¿Puede perder protones? No. 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 Lo que pasa, el más, es porque hay un protón que no va a estar eléctricamente neutro con el electrón, pero lo que se pierden son los electrones, no los protones, son los electrones. Entonces arranco el electrón. Y la segunda energía de ionización, voy a partir de este que ya había perdido uno y arranco un electrón más. Entonces esta va a ser la segunda energía de ionización. En un periodo va a aumentar hacia la derecha y en un grupo hacia abajo aumenta la carga nuclear y aumentan poco los niveles, por lo tanto varía poco la energía de ionización. ¿Qué pasó acá? Bueno, en esta imagen ustedes tienen electrones ubicados periféricos en el segundo nivel, en el tercero y en el sexto nivel. Fíjense cómo varía el tamaño. Esta es la variación de el tamaño y dónde está ubicado ese electrón periférico en un sexto nivel. El núcleo sigue estando acá en el centro, entonces esta imagen les muestra cómo el electrón que está ubicado en el sexto nivel va a estar fuertemente atraído o débilmente atraído por este núcleo. Fuertemente Débil. No, débilmente. Débilmente. Entonces, ¿cómo va a ser la energía de ionización de un electrón ubicado en el sexto periodo en relación a este? Bastante. O sea, en Pequeño. el sexto, claro, bastante baja. Claro, bastante baja. Entonces acá se ve cómo aumenta el tamaño, este es mucho mayor, el electrón está más lejos y no me va a costar prácticamente nada arrancarle el electrón. En relación a un periodo, acá les puse los orbitales que están todos solapados. Ahí está. Esto que se ve en color lila, azul, moradito y el otro, estos son los orbitales S, que tienen forma esférica. Esto está en el teórico de la semana pasada. Estos orbitales, fíjense que acá dice orbital S de la capa 1N, o sea que acá voy a tener la capa interna, el electrón que está bien cerca del núcleo. Después tienen el orbital S de la segunda capa. Fíjense que el segundo orbital que está en rosado tiene la misma forma que el azul, pero es más grande. Y está bien que sea más grande, porque su número cuántico es mayor. Y los lóbulos estos, marrones, que parecen ochos, son los orbitales P. Entonces, este que está sobre el eje de las I va a ser el orbital 2PI, este va a ser el 2PX y este va a ser el 2PZ.
los electrones en un periodo, creo que lo tengo escrito en el otro, lo borré. Acá. Ya la voy a hacer un poquito más grande. No. Acá. En un periodo, quiero que analicen este periodo. En el periodo 2, ustedes tienen el litio 2s1. Este electrón 2s1, este electrón 2s2 van a estar acá. Acá. El 2s1 y el 2s2, acá donde dice orbital S de capa 2n, van a estar acá. En esta zona, en esta nube. A continuación, están acá, en el boro. O voy a tomar, sí, el boro tiene 2s2 y 2p1. El carbono dice 2s2, 2p2. El nitrógeno 2s2, 2p3. Vuelvo otra vez. El 2p1 va a estar ubicado en algún lugar de este orbital p. El 2p2 puede ubicarse acá. El 2p3, ya tengo 2 electrones acá, se va a ubicar acá, y así se van ubicando en los espacios vacíos de estos orbitales. Entonces, en un mismo periodo, ¿a dónde quiero ir? A que los electrones se van ubicando dentro de la misma zona. Entonces, todos los electrones que se vayan sumando van a estar acá nomás, porque este es el segundo nivel. Por lo tanto, entre ellos, al aumentar el número de electrones, habíamos dicho que además el tamaño era menor. Entonces va a ser más difícil arrancarle el electrón, porque se van ubicando en los orbitales, pero están todos cercanos al núcleo porque es el mismo nivel. O sea, todos van a estar acá. Este es el 2s. Acá y acá voy a tener los P. Esto está en un todo de acuerdo con que la energía de ionización, al avanzar hacia la derecha, va a aumentar, porque aumenta en ese sentido esa carga nuclear efectiva. La segunda energía de ionización siempre va a ser mayor que la primera, y eso es correcto, porque cuesta más arrancar un segundo electrón, puesto que yo parto de un ion que ya ha perdido un electrón, por lo tanto va a tener menor tamaño y su atracción por el núcleo, la atracción del núcleo hacia el electrón periférico aumenta, porque ha aumentado también la carga nuclear. La electronegatividad es otra propiedad que vamos a estudiar y que está relacionada, la vamos a usar mucho en uniones químicas. Entonces es una medida de la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones en un enlace químico. Por ahora tomen por decreto el concepto de enlace químico, pero básicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó acá? No sé. Ahí está. Me parece que me abrió otra ventana. Ahí está. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ah, sí, me parece que... Pero no me deja ver a mí. Ay, no sé qué hice. A ver ahí. ¿Ahí la ven? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. seguimos. Acá estábamos. ¿Ven electronegatividad? Quiero saber si ven lo mismo que yo, por eso les pregunto. sí, Ah, bien. Entonces les decía que era una tendencia que teníamos del átomo a atraer hacia él los electrones de un enlace químico. En un periodo va a aumentar hacia la derecha y en un grupo hacia abajo. Entonces vamos entrando en
en el concepto de enlace químico sin querer, porque si yo digo enlace químico, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es un enlace químico? Es una unión química. ¿Por qué se unen los átomos y cómo lo hacen? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Bueno, por favor, apaguen el micrófono, chicos. No se escucha, profe. ¿Es mi máquina? No, es el otro El micrófono micrófono. que hace ¿Mío? intervención. No, 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 el de la chica No, que no. tiene activado el micrófono. A ver si alguien la puede silenciar. Ya se cayó, ¿no? No, Ay, a ver, ya. Mm, Pasa que ese es el problema. ¿Hay alguno de los auxiliares de química dentro del aula? ¿Ya se cayó? Sí, Ahí ¿no? está, profe, sí. Bueno, necesito siempre alguno de los chicos que esté para que pueda hacer esas cosas, porque si no yo me desconcentro, yo me concentro mucho para poder explicar la clase. Bueno, entonces les hablaba del tema de la electronegatividad. ¿Por qué se unen los átomos y cómo lo hacen? Una de las claves, digamos, para poder establecer, por decirlo de alguna manera, la naturaleza de estos enlaces químicos con precisión, fue el estudio del comportamiento de los gases nobles. Los gases nobles tienen escasa reactividad. Eso significa que prácticamente no reaccionan químicamente. ¿Por qué? Porque por eso es que sus moléculas son monoatómicas, que es lo que les dije hace rato. Esa inactividad, por decirlo así, inactividad química, se atribuye a que todos estos gases tienen los niveles externos de manera completa. Entonces, esta electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer hacia sí los electrones de un enlace con otro átomo, va a hacer justamente que los átomos afines puedan completar sus configuraciones electrónicas, ya sea transfiriendo electrones o compartiéndolos, porque ellos van a tratar siempre de llegar a la configuración electrónica completa. Bueno, con esto ahí estoy. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué es carga nuclear efectiva? la carga nuclear efectiva es la carga que sufre o que experimenta el electrón en un orbital externo, o sea, en el electrón de afuera, pero que se tiene en cuenta el apantallamiento de los electrones internos, donde los electrones internos escudan esa atracción que tiene el núcleo hacia el electrón periférico. La carga nuclear efectiva, se la calcula, hay reglas para calcularla porque hay que restarle esa atracción, ese escudamiento, ese apantallamiento de los electrones internos. Esa se la calcula mediante reglas y hay varias formas de hacerlo, pero no es tema de esta asignatura hacer el cálculo, sino en química 2. Por ahora, acepten que teniendo el núcleo y el electrón periférico, el del último nivel, los internos apantallan, escudan, hacen de barrera, entonces disminuye la atracción del núcleo hacia ese electrón periférico y esa es nuestra carga nuclear efectiva. No sé si quedó claro. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que yo pueda cambiar la diapositiva y seguir con el siguiente tema. No más de 5, ¿no?
Ahí seguimos. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a continuar entonces con el tema que sigue, que es uniones químicas o enlaces químicos. Lo que les decía hace un momento, ¿por qué se producen los enlaces químicos? Bueno, habíamos dicho que era justamente para tratar de llegar a una estabilidad. Entonces, dentro de los enlaces interatómicos, vamos a tener fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. Las uniones interatómicas son la unión iónica, la covalente y la metálica. El enlace iónico, que es el primero que vamos a estudiar, lo vamos a, a contextualizar, digamos, es un enlace que se produce entre metales y no metales. O sea, hay una línea escalonada que separa los metales de los no metales en la tabla periódica. No sé si acá la tengo la tabla periódica. A ver. Déjenme. mm, Déjenme que les presente la tabla periódica porque la necesito. Em, acá está la de tabla periódica, no la cerré. Acá está. Entonces, tengo que cambiar acá. Esta necesito mostrarles. ¿La ven? Sí, ¿no? Sí, profe. Acá. Sí, Bueno, profe. miren chicos, acá se ve muy, pero muy suavemente. Ahí está. No me deja ponerla en grande, bueno. Siempre hay algo para... Fíjense que acá se ve una línea escalonada. Siguen el cursor, esta línea que aparece acá. Voy a hacer más grande, ya que no puedo. Ahí está. Esta línea escalonada que está acá, en la tabla periódica, todos los elementos que están por debajo de esta escalerita, hacia la izquierda, todos estos son metales. Y los que están de la escalerita hacia la derecha son no metales, excepto el grupo 18 que corresponde a los gases nobles.
Profe, ¿los metales tienden a perder electrones y los no metales a Sí. ganarlos? Sí, sí, sí. Los metales tienden a perder electrones y los no metales a ganarlos, y esa va a ser uno de los pilares de las uniones químicas de la que vamos a ver ahora inmediatamente. Bueno, entonces estábamos acá. Ahí está el enlace químico. Entonces, en términos generales, les decía que hay una línea escalonada que separa los metales de los no metales. Esa división que hemos visto recién no es muy rigurosa, porque hay algunos elementos que están cercanos a la línea esa, que están intermedios entre metal y no metal. Entonces, un criterio para poder definir el enlace iónico es decir que los elementos, o sea, se va a formar un enlace iónico cuando la diferencia de electronegatividades entre el metal y el no metal sea mayor que 1,9. Cuando hablo de un enlace iónico, voy a hablar de un enlace iónico cuando haya una atracción electrostática entre un ion positivo, que es un catión, y un ion negativo, que es el anión. Tenemos el elemento sodio, cuyo número atómico es 11, tomando como modelo, como base el modelo de Bohr, vamos a tener 11 protones en el núcleo, 2 electrones en el primer nivel, en el segundo nivel tenemos 8, 2, 4, 6 y 8, de acuerdo a la configuración electrónica, y en el tercer nivel tenemos un electrón. El átomo de cloro, cuyo número atómico es 17, va a tener 17 protones, 2 electrones en el primer nivel, en el segundo va a tener 8, tal como lo ven acá, y en el tercero va a tener 7. Para llegar a 8, al elemento cloro le falta un electrón. Y para llegar a 8 al elemento sodio, digamos, al estar ubicado a la izquierda, tiene tendencia a perder electrones. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Ganar 7 electrones o perder uno? Perder uno, porque además, al estar ubicado a la izquierda de la tabla periódica, es un metal, y los metales tienen tendencia a perder electrones. Este electrón, el sodio lo va a perder y va a quedar con sus 8 electrones estable. ¿Quién va a ganar este electrón? El cloro, que le falta uno para llegar a 8 y completar su octeto y quedar estable. Entonces, de esta manera, el sodio, al perder un electrón, forma un catión sodio, un ion, y el cloro, al ganarlo, forma un anión cloruro. Entre ellos, al tener cargas positivas y negativas, fíjense que ahí se ve cómo el electrón, el sodio, le entrega el electrón al cloro y forma el cloruro, y al tener cargas opuestas hay una atracción entre ellas. Esa atracción, esa atracción que es debida a cargas opuestas, tiene naturaleza electrostática, por eso yo uso esa palabra, atracción electrostática o fuerzas culómbicas, son sinónimos. Esas fuerzas culómbicas van a ser responsables de mantener estable a los elementos que forman parte de una unión iónica. ¿Qué propiedades tienen los compuestos iónicos? Son sólidos a temperatura ambiente, o sea, eso significa que van a estar en estado sólido a una temperatura de 25 grados centígrados, son duros pero frágiles, eso significa que pueden llegar a romperse por algún golpe que nosotros les demos. Las fuerzas de atracción los mantienen unidos de manera tal de estar en estados sólidos, pero van a ser frágiles. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, solo conducen fundidos o en solución. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición y son solubles en solventes polares como el agua, dando soluciones conductoras. ¿Qué quiere decir que tengan altos puntos de fusión y de ebullición? Que la temperatura a la que pasa del estado sólido al líquido y del líquido al vapor van a ser altas, porque siempre la razón es que las fuerzas de atracción entre los cationes y los aniones, al ser electrostáticas y al ser culómbicas, son fuertes. Entonces, si la fuerza de atracción es fuerte, yo tengo que darle mucha energía, una gran cantidad de energía y de calor para poder pasar del estado sólido al líquido o del líquido al vapor. ¿Por qué no conducen en el estado sólido? Y porque están ordenados. En el estado sólido ellos se encuentran de esta manera. Al estar ordenaditos uno al lado del otro,
se mantienen unidos, forman una red y eso hace que esa red estén en estado sólido y no puedan conducir, ni fundidos, no puedan conducir en estado sólido. Fundidos o en solución sí van a conducir porque los iones van a estar libres. Esta es una representación de por qué son duros pero frágiles. Son duros Una porque pregunta, ¿Perdón? una pregunta. ¿A qué se Sí. refiere confundidos? ¿Con qué? Confundidos, con solución fundida, sí, lo que decía en la teoría. ¿A qué Fundir se quiere refiere? decir pasar del estado sólido al líquido. Acá conducen fundidos o en solución. Fundido es en estado líquido. Es decir, cuando vos tenés el sólido en estado, el compuesto iónico en estado sólido tiene esta estructura y no va a conducir porque las fuerzas de atracción son sumamente fuertes, son electrostáticas. Cuando está fundido en estado líquido, toda esta estructura se rompe y se abre. Al abrirse los iones se encuentran libres, ya no están mantenidos por fuerzas electrostáticas y pueden conducir. Eso es en el estado líquido, fundidos, o en solución cuando están formando una solución homogénea con agua, por ejemplo. En ese caso ya no están fuertemente atraídos entre ellos, sino que se van a dispersar y van a tener libre movilidad. Esta es una representación de por qué son frágiles. Están unidos fuertemente entre ellos por uniones electrostáticas, por fuerzas electrostáticas a través de la unión iónica entre cationes y aniones. Cuando ustedes le dan una fuerza desde afuera, ¿qué pasa? Se desordena y puede ocurrir que dos cargas, que dos iones con la misma carga se encuentren juntos, como estos, dos celestes o dos grises. Fíjense que acá están alternados. Estos colores no son, tienen un significado. Esto significa que usted tiene como acá un catión, un anión, un catión, un anión. Un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Siempre un negativo va a estar rodeado de positivos y un positivo va a estar rodeado de negativos porque justamente tienen que tener cargas opuestas para que la fuerza sea de atracción. Si yo le doy un golpe y se reordenan, me van a quedar dos del mismo signo juntas. Y entonces, ¿qué pasa cuando los polos son iguales? Se repelen y cuando se repelen se rompe la estructura. Por eso dice que son duros, pero son frágiles. Si yo lo toco, se reacomodan y se reacomodan mal porque se rompe. Lewis tuvo la brillante idea de poder establecer o de poder definir, digamos, o representar a los electrones de valencia, a los últimos electrones, mediante símbolos. A través de la configuración electrónica, por ejemplo, de nuevo, sodio, Z igual a 11, número de protones, tengo 11 electrones. Configuración va a ser 1s2 en el primer nivel y en el subnivel S tengo 2 electrones, en el segundo nivel 2 electrones en el orbital S, 6 electrones en el orbital P y voy 10. En rojo presento los electrones del último nivel, que es el tercero. Este electrón que está pintado en rojo es el de valencia porque está en el último nivel. Y lo represento mediante un símbolo, por ejemplo, con un punto o con una cruz. En el caso del cloro, que tengo 17, los últimos electrones están en el tercer nivel y son 7. De a pares los ubico, 2, 4, 6 y 7. Escriba la estructura de Lewis del fluoruro de sodio. En el caso del fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, lo primero que van a hacer es buscar el Z de cada uno en la tabla periódica. Entonces, si esta es la representación de la tabla periódica, ustedes toman la tabla periódica, acá está la escalerita y ubican a cada uno en la tabla periódica. El potasio está ubicado en el grupo 1 y el flúor en el grupo 17. El potasio está por debajo de la escalerita y a la izquierda, o sea que es un metal. El flúor está ubicado por arriba de la escalerita y a la derecha es un no metal. Metal, no metal, la unión va a ser iónica. De la tabla periódica tomo los números atómicos de cada uno, 19 y 9.
Como segundo punto, voy a tomar la configuración electrónica de cada uno de los átomos. El potasio va a tener la configuración electrónica del argón, que tiene 18. Claro, el número atómico del argón es 19. Entonces, 18 electrones van a estar incluidos o contemplados en la configuración electrónica del argón, que es el gas noble anterior, y me queda 4s1, el electrón diferencial, el electrón de valencia está ubicado en el cuarto nivel. De esto deduzco que está ubicado en el grupo 1, porque tiene un electrón de valencia, y en el periodo 4. Para el caso del flúor, como su Z es 9, voy a tener 2 electrones de valencia en la configuración del helio, como capa, y acá voy a tener 7 electrones de valencia, 2s2 y 2p5, grupo 17. Acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya los tenemos ubicados, metal, no metal. Si es metal y no metal, uno de los criterios me dice que la unión es iónica. El potasio va a tener tendencia a perder electrones y el flúor a ganar electrones. Si el potasio pierde un electrón, me va a quedar un catión. ¿Quién va a tomar el electrón del potasio? El flúor, que tenía 7. Fíjense que el flúor, yo dije que tenía 7 y este tiene 1. Entonces, el único electrón que tiene el potasio, que es este puntito, se lo pasa al flúor. Y el flúor completa los 8. Entonces, tengo fluoruro y potasio. Este enlace, que es un enlace iónico, me está diciendo que el fluoruro de potasio va a ser un compuesto duro pero frágil, que va a ser soluble en agua, que va a tener alto punto de fusión y ebullición, y que las fuerzas de atracción entre el potasio y el flúor, entre el catión potasio y el anión fluoruro, van a ser muy fuertes. Profe, entonces, para que sea un catión, ¿era? Un catión tiene que perder electrones, Un anión, entonces. y para el anión ganar electrones. Entonces tiene Acá que está. tener 8 para ser estable. Claro, tiene que llegar a 8 para ser estable. Disculpe, ¿Sí? entonces cuando tenemos en un compuesto una mezcla de un metal y no metal, ¿ya tenemos que considerar que es un enlace iónico? No, vos tenés que fijarte en la ubicación de la tabla periódica, que es un criterio. Digamos que lo más seguro es hacer la diferencia de electronegatividades. Si la diferencia de electronegatividades es mayor que 1,9, vos tenés una forma cuantitativa de establecer que la unión es iónica. Pero si yo aplico el criterio, como vos decís, metal, no metal, puede ser que tu no metal a lo mejor sea el fósforo o el silicio. El problema se presenta cuando los no metales están cerca de la división. Esta división establece el límite entre no metales, pero los que están cerca tienen características de semimetales, digamos. Entonces, por ahí no son ni tan metales ni tan no metales. Entonces no van a llegar a formar un enlace covalente por más que estén a la derecha de la tabla periódica, o sobre todo con los elementos de transición, que también a medida que yo voy desplazándome hacia la derecha, disminuye el carácter metálico. Cuanto más a la izquierda están, más metálico es. Si yo tengo elementos diametralmente opuestos como el sodio y el azufre, el oxígeno, el flúor, no voy a tener duda que los del grupo 1 y el grupo 2 con los del grupo 17 y 16 van a formar siempre enlaces iónicos. Pero ya cuando estoy hablando de grupo 14, 15 y con alguno de los elementos de transición o con alguno de los que están más arriba o más abajo, lo mejor siempre es hacer la diferencia de electronegatividades. No obstante, está bueno saber, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces al final cómo es? Al final, quien define verdaderamente si es iónico o es covalente en el caso de que no cierra es la propiedad.
se estudia el compuesto y yo digo, bueno, si realmente tiene punto de fusión alto, punto de ebullición alto, si es un sólido a temperatura ambiente, sus propiedades y su comportamiento cierra en que es iónico. ¿Entienden? Vuelvo a repetir, esto es fundamentos de química general y es química 1. Entonces vamos a ver no las excepciones, sino las reglas. Las excepciones las van a ver en química 2. No obstante, por supuesto, no se tienen que quedar con la duda. Creo que me perdí. ¿Perdón? ¿Podría repetirlo, por favor? Creo que me perdí en el intento. No sé qué querés que te repita, porque como yo no leo, digamos, y no lo digo, ¿cuál es Lo qué es lo antes que querés? dicho, eso de que mientras más a la derecha, más cercano a la derecha esté, menos propenso es de que sea enlace iónico. Cuanto más a la derecha esté y más a la izquierda, mayor probabilidad de enlace iónico tengo, porque estoy tomando el extremo de un no metal, como es acá. Cuanto más a la derecha esté ubicado y más a la izquierda, voy a tener, hacia la derecha disminuye el carácter metálico, hacia la derecha, entonces va a aumentar el carácter no metálico. Entonces este es un no metal por excelencia y este es un metal por excelencia. Entonces metal, no metal, me va a dar un enlace iónico. Entre los iones de carga opuesta, como les decía recién, se genera una fuerza de atracción que viene dada por la ley de Coulomb. Esta fuerza de atracción es proporcional a las cargas del catión y del anión e inversamente proporcional a la distancia que separas los núcleos. Esto es en el caso de las fuerzas electrostáticas. Cargas eléctricas de igual signo se repelen y cargas eléctricas de distinto signo se atraen. Con ese marco vamos a definir la energía reticular, que es la energía necesaria para formar un mol de un compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Esta energía reticular es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la suma de radios. La energía reticular, entonces, fíjense que es similar a esta, porque tiene en cuenta las cargas. Acá estamos hablando de una distancia al cuadrado, porque esto deriva de la ley de Coulomb, que es para cargas eléctricas. La energía reticular está, digamos, en función de la atracción del catión y del anión. Entonces toma la carga del catión, la carga del anión y la suma de los radios del catión y del anión. Cuanto mayor sea el producto de las cargas, va a ser mayor este numerador. Y si este numerador es mayor, la energía reticular va a ser mayor. Y si la energía reticular es mayor, nos va a permitir explicar ciertas propiedades, como por ejemplo la dureza. Va a ser más duro, va a tener punto de fusión más alto y va a tener menor solubilidad en agua. ¿Pero por qué? Porque si estas cargas son más altas, la fuerza electrostática esta es más alta. Y si es más alta, estos dos van a estar más cerca y va a ser, como les dije hace un momento, la red va a ser más compacta y por lo tanto va a ser mucho más duro. Y si es más duro y la fuerza de atracción es alta, va a tener mayor punto de fusión porque le voy a tener que dar mucha más energía para poder romper esa estructura, y la solubilidad en agua, voy a tener menor solubilidad en agua. Bueno, ahí tienen un ejercicio que se los voy a dejar, se los explico. Dice, defina la energía reticular, de qué variables depende y ordena en forma creciente, sin calcular las energías de los compuestos del punto anterior. La energía reticular para el fluoruro de potasio va a ser proporcional a la carga del potasio, que es más 1, por la carga del fluoruro, que es menos 1, sobre el radio del potasio más el radio del fluoruro. En el caso del fluoruro de calcio, esta es la fórmula.
de esta fórmula, ustedes tienen que estudiar en el aula, tienen los estados de oxidación. Entonces van a tener que estudiar los estados de oxidación del calcio y del fluoruro. Para el calcio +2 voy a tener +2, ese es su estado de oxidación, y el fluoruro tiene -1. ¿Por qué? Porque ha tomado un electrón. El calcio pierde 2 electrones y su estado de oxidación es +2. El fluoruro gana un electrón y su estado de oxidación es -1. Pero hay reglas para eso. Si ustedes van a la regla, van a estudiar que todos los alcalinos tercios tienen estado de oxidación +2, que todos los halógenos en los compuestos binarios tienen estado de oxidación -1. Que coincide acá, cuando ustedes hacen la estructura de Lewis, con los electrones que perdió el calcio y con el electrón que ganó el fluoruro. O sea, tengo 2 fluoruros, pero cada uno gana solo un electrón porque tiene 7 electrones de valencia. Por lo tanto, le falta uno nada más para completar su octeto. Entonces va a ser 2 por -1. En el caso del óxido de bario, el bario está en el grupo 2, va a tener +2, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, toma 2, o sea que su carga va a ser -2. Si ustedes comparan los numeradores, acá el producto de los numeradores les da 4. En el fluoruro de calcio les da 2 y acá les da 1. Entonces, claramente, el numerador del óxido de bario es 4, el doble del fluoruro de bario y 4 veces mayor que el primero. Entonces, la energía reticular del óxido de bario va a ser mayor que la del fluoruro de calcio y mayor que la del fluoruro de potasio. Esto significa que el punto de fusión y la dureza del óxido de bario va a estar muy por arriba de los demás. Bueno, vamos a hacer 10 mensajes. Ahí, a ver los mensajes. Vamos a hacer ahora, lo que pasa es que hago el corte porque son distintos temas. Entonces tengo que preparar la diapositiva del siguiente tema, que es enlace covalente. Voy a tomar una pausa no les voy a poner cuánto, porque si no después ponen ahí, ya pasó 5 minutos y no volvió. Entonces no voy a decir de cuánto va a ser. Me voy a tomar el tiempo que necesito para poner la diapositiva e inicio la clase. Profe, ¿y la solubilidad en agua cómo sería? Se dice que ahí baja. Si es alta La la... solubilidad en agua de los compuestos iónicos es alta. ¿Por qué? Porque cuando vos disolves en agua, los iones quedan libres, se rompe la red. Estoy sin la tableta gráfica, como les comenté, que la semana pasada, la última clase que tuvimos, yo tuve problemas con mi computadora y la hice arreglar. Entonces me resetearon todo y tuve que volver a cargar los programas. Y detalle, como no me di cuenta de descargar el programita de la Wacom, razón por la cual no puedo escribir con la tableta gráfica, por eso es que no escribo nada, pero lo puedo explicar. A ver, lo de la solubilidad te lo voy a explicar de una manera mucho más linda, que es... ¿Dónde está? A ver, con la pizarra. Me voy a dar vuelta con la pizarra esta. Profe, disculpe una duda. Sí, En la energía reticular, en la fórmula, ¿R qué es? Disculpe, me tenía confundido eso, el radio. R es el radio iónico, el radio del catión y el radio del anión. Ah, listo, listo. Pero con que yo calcule la parte de arriba, digamos, el Es producto de Z, determinante. Es determinante. Entonces, ustedes en el sólido van a tener así, un catión, un anión, un catión, un anión. Yo, por razones
de tiempo, directamente voy a poner las cargas así. Y se forma el sólido. ¿Lo están viendo o no? Sí, profe. Yo no veo nada. Bueno. Esto es en el estado sólido. Cuando yo llevo esto a un recipiente con agua, por ejemplo, se rompe la estructura, no sé cuál es acá para los colores, yo casi nunca uso esto. Acá está el color. Se rompe la estructura y los iones quedan libres y separados. Entonces, al estar libres y separados, se pueden mover libremente acá. Y al moverse, decimos que conducen la corriente eléctrica. Son conductores de segunda especie. Porque Profe, no ¿quiénes se son ve los... nada. ¿Perdón? No, no se ve nada. Le estoy preguntando si ven y me dicen que sí. Sí se ve, profe. Sí, profe, solo tiene que hacer, quitarle el zoom a la pizarra. No sé, ya me perdí. Sí se veía, profe, solo que tiene que quitar el zoom nomás a la pizarra. O sea, lo que están viendo, no sé. Claro, pero ya se borró. ¿Ahí lo ven o no? Sí. Sí, profe. Entonces Ahora sí, teníamos, sí. ahí teníamos los sólidos, el positivo, el negativo, el negativo, el positivo, el negativo, el positivo. Acá más, menos, más, menos. Esto mismo lo van a ver en química 2, pero lo van a ver así. O sea, cada catión y cada anión siempre lo representamos mediante una esfera con la carga. Yo por razones, digamos, de tiempo no voy a hacer todas esas esferas. Todo esto está en el estado sólido. Cuando ustedes esto lo ponen en un recipiente con agua, digo agua porque son solubles en agua, ya vamos a ver por qué. Cada uno de estos que están, fíjense que no están de cualquier forma, están ordenados unos al lado del otro, por eso están en estado sólido, se van a encontrar dispersos acá, libres. Y como están libres, van a poder conducir la corriente porque están en movimiento, van a estar permanentemente en movimiento ahí, así. Al moverse en esta solución líquida, van a ser conductores de segunda especie. ¿Quiénes son los conductores de primera especie? Los electrolitos. Esto que conduzcan puede pasar en agua o puede pasar si están fundidos. Si están fundidos, ya no van a estar en estado sólido, sino que van a estar en estado líquido. Y si están en estado líquido, se rompe la red. Entonces los iones están libres. Y si están libres, pueden moverse. Y si pueden moverse, conducen la corriente eléctrica. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Yo vuelvo a insistir. Los videos de estas clases no se graban y no los subo. Lo que subo son clases de otros años. Las clases yo ya no las grabo y no las subo. Subo material de otros años para que ustedes vean y ya vengan sabiendo la clase, vengan por lo menos a aprender más todavía si ya han podido ver el video. Entonces, ya que les gusta ver los videos, se los subimos antes. Esa va a ser la modalidad. Ahora déjenme que prepare la parte que sigue, que es covalente.